Hola a todos, hoy vamos a utilizar este vídeo para hablar de todos los eventos clave que conducen a la formación de la cabeza. Vale, para empezar recordemos que probablemente estamos todos más interesados en saber cómo se forman los dientes y la mandíbula por razones obvias. Sin embargo, tenemos que saber que los vertebrados, que son un tipo de cordados, no siempre han mostrado una mandíbula. En realidad las versiones más primitivas de los cordados tenían una organización muy simple, tenían una notocorda que servía para soporte de un sistema nervioso muy simple con órganos sensoriales, unos bloques musculares que estaban segmentados y algo que se llamaba hendidura branquial, que permitía el intercambio de gases. ¿Vale? La ausencia en una porción o en la totalidad de ambas mandíbulas se conoce con el nombre de agnatia. La formación de la cabeza es uno de los eventos más complicados del desarrollo embrionario, así que lo que vamos a hacer primero es una revisión rápida de esos eventos clave que conducen a la formación de las estructuras principales que forman la cabeza y el cuello. Y para eso vamos a empezar desde el principio del todo, cuando el embrión no es más que una bola de células como la que veis aquí, llamada blastocisto. En esa masa de células tenemos los trofoblastos, la parte más periférica. Además tenemos una masa celular interna, que es la que veis aquí, y tenemos una cavidad. Esa cavidad se llama blastocele. Esto es el blastocisto, ¿vale? Bien, pues en esa pequeña bola inicial se va a formar otra cavidad, que es la cavidad amniótica, y eso da como resultado la formación de dos capas. La más superficial, que es la que veis ahí, se llama epiblasto, y la más inferior, hipoblasto. Bien, pues si seccionamos esta bola de células por la mitad, aproximadamente lo que nos vamos a encontrar es un disco plano. Ese disco plano está formado por dos capas, epiblasto e hipoblasto. Justo en la parte superior de ese disco bilaminar vamos a encontrar un pequeño surco, el surco primitivo, que es en realidad lo primero que va a establecer las asimetrías entre derecha e izquierda, craneal y caudal. Bien, pues en este momento entramos completamente en un proceso embrionario que se conoce con el nombre de gastrulación y es el paso previo a la formación de los órganos. Y en él pasamos de tener un disco bilaminar a tener un disco trilaminar. Y esto se debe a que entre el epiblasto y el hipoblasto que hemos mencionado anteriormente se ha formado una nueva capa de células, unas células que se han delaminado y se van a extender lateral y cranealmente formando una capa nueva, el mesodermo. El mesodermo entonces queda en el medio y estará flanqueado por el ectodermo en la parte superior y el endodermo en la parte inferior. Y si os fijáis en el dibujo que tenéis, vais a ver que esto tiene un código de colores que en realidad se conserva en libros de texto y en todos los atlas que vayáis a consultar. Ectodermo siempre aparece en azul, como veis aquí, el mesodermo siempre en rosa y el endodermo siempre va a aparecer en color amarillo. Bien, pues nos vamos acercando ya a la formación de las estructuras de la cabeza. Después de la gastrulación viene otro proceso que se conoce con el nombre de neurulación. Y durante él, un cordón sólido de células mesenquimales que se llama notocorda aparece a nivel del mesodermo y justo por debajo de lo que ha venido siendo el surco primitivo. Ahí, en el ectodermo, la presencia de la notocorda va a inducir cambios y esos cambios van a suponer que esa parte se va a engrosar, va a formarse de una manera un poco más gruesa y va a comenzar a tener una estructura tubular que se conoce con el nombre de tubo neural. Para formar ese tubo hemos formado dos crestas, que son las que os acabo de señalar, que se llaman crestas neurales. Y bueno, ¿qué tienen de especial las crestas neurales? Bien, pues siempre que durante un proceso de desarrollo formamos un pliegue, como los que estáis viendo aquí, formando las crestas neurales, formamos un sitio donde hay una división activa de células, es un sitio donde empieza a crecer tejido. Y ahí es donde surgen unas células que nos van a interesar mucho, las células de la cresta neural. Así que fijaros bien, como resultado de esto hemos formado 4 estructuras, 2 desde el endodermo y 2 desde el mesodermo, que van a ser muy importantes durante el desarrollo. En primer lugar, las células de la cresta neural, que son tiras de ectodermo que están en los márgenes del tubo neural, y las placodas, que son engrosamientos de ectodermo que van a aparecer en otros sitios. En cuanto al mesodermo, vamos a contar con el mesodermo paraxial, que va a estar a los lados del tubo neural, pero en el mesodermo,
y la placa lateral mesodérmica, que está justo en la periferia del embrión. Y tal vez lo más interesante que podamos sacar de todo esto son las estructuras que surgen de ello, que las tenéis resumidas en este cuadro. Bien, por lo que hemos dicho antes, la notocorda y las crestas neurales son muy importantes para la formación de las estructuras de la cabeza y se debe a que anteriormente el tubo neural se va a expandir enormemente formando el cerebro. ¿Vale? El cerebro va a tener tres partes distinguibles y estas partes distinguibles se llaman prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Bien, pues alrededor del romboencéfalo van a formarse unas protuberancias, en un total de 8, que se conocen con el nombre de rombómeros. Los rombómeros van a determinar el patrón de formación del cerebro posterior en sus partes finales, que serán la protuberancia, el cerebelo y la médula. Y en el embrión se van a formar otras protuberancias que van a ser bastante relevantes y que tienen diferentes nombres. Una de ellas van a ser los somitas en el mesodermo paraxial que hemos explicado antes, que son varios segmentos del cuerpo que están fuera de la región de la cabeza y que contienen las mismas estructuras internas. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener, y eso nos importa mucho más a nosotros, los arcos branquiales, que son una serie de bandas que estáis viendo aquí, de tejido anterior, visibles externamente, que se encuentran justo debajo del cerebro y que dan lugar a las estructuras de la cabeza y el cuello. ¿Os acordáis que hemos hablado de que las células de la cresta neural van a migrar? Bueno, pues efectivamente lo van a hacer así. Y en el caso de la formación de las estructuras de cabeza y cuello nos interesa saber que estas células migran desde el mesencéfalo y los dos primeros rombómeros en diferentes direcciones formando un tejido especial, el ectomesénquima, que va a contribuir enormemente a la formación de la cara. En una segunda corriente de migración van a formar la mandíbula. Y luego las células de la cresta neural, desde el tercer rombómero en adelante, van a dar lugar a estructuras faríngeas. Bien, pues hemos explicado los elementos fundamentales que dan lugar a las estructuras de la cabeza y el cuello. Y recordemos que los primeros vertebrados que estaban provistos de mandíbulas, que se llaman natostomata, se derivan de esos cordados primitivos de los que hablábamos anteriormente que no tenían, los que hemos mencionado al principio. Modificaciones en el primer arco branquial, que ya sabemos lo que es lo que ha conducido a que evolutivamente se hayan formado tanto la mandíbula como la maxila. Habrá factores ambientales y locales, vías de señalización comunes y varias modificaciones epigenéticas influyendo en la manera que migran las células de la cresta neural. Como resultado de todo esto, cranealmente se forma el estomodeo o boca primitiva que se separa del tracto digestivo primitivo que tenéis justo en la imagen a través de la membrana bucofaríngea. Y debajo de esto podemos encontrar el tubo cardíaco primitivo que está en proceso de formación. Esto ocurre aproximadamente durante la cuarta semana de gestación. Esta membrana bucofaríngea que tenéis aquí señalada en verde se va a separar del estomodeo, del intestino anterior y desaparecerá. Y a partir de ahí vamos a poder ver la característica más típica del desarrollo de las estructuras de la cara y el cuello, que son los arcos faríngeos que hemos mencionado antes. Los arcos faríngeos,
que podéis ver aquí están formándose en un número de 6, aunque los que vamos a ver son solamente los arcos del 1 al 4, son los únicos visibles y además son los más relevantes para el desarrollo de la cabeza. Son estructuras repetidas y todas ellas tienen la misma configuración en cuanto a tejido se refiere. Aquí los tenéis, del número 1 al número 4. El quinto degenera y el sexto no va a aportar estructuras a la zona de la cabeza. Bien, pues, ¿de qué están hechos los arcos farígeos? Bueno, aquí tenéis el código de colores que os habíamos mencionado antes. Tenemos una porción de mesénquima o mesodermo justo en el medio, flanqueada por ectodermo en azul y endodermo en amarillo. Eso se repite constantemente, ¿vale? Además, justo a cada lado podemos ver unos pliegues que son zonas de crecimiento. El pliegue puede verse tanto en el ectodermo como en el endodermo. Si el pliegue se ve desde el ectodermo se llama hendidura faríngea y desde el endodermo se llamará bolsa faríngea. Así que son dos pliegues que son dos zonas de crecimiento diferentes. Vale, en los arcos branquiales sigue habiendo una repetición de estructuras. Todos ellos van a contar con una arteria, un nervio que va a tener una división motora y una diversión sensorial y además un cartílago. De ese modo, cada arco faríngeo va a dar lugar a ciertas estructuras tanto vasculares como nerviosas. Y por esa razón, nosotros asociamos que el arco faríngeo número 1 va a dar las estructuras musculares inervadas por el par craneal 5 o el nervio trigémino. En él vamos a tener el cartílago de Meckel, que va a ser una zona importante para formar hueso. En el arco número 2 tenemos el cartílago de Reinhardt y vamos a formar, por ejemplo, la parte superior del hueso hyoides. Y el par craneal que vamos a tener asociado a él es el par craneal 7. Con el arco faríngeo 3 hacemos, por ejemplo, la parte inferior del hueso hyoides y tendremos asociado el par craneal 9. Y finalmente, sobre todo a través de las estructuras cartilaginosas que están incluidas en él, el arco faríngeo número 4 va a dar lugar a las estructuras laríngeas y en él tendremos el par craneal, el nervio vago. Así que con esto concluimos las bases que teníamos que conocer para entender la formación de la cabeza y el cuello.